Hola, mi nombre es Marina Aguirre y esto es Mundo Podcast, el programa que te trae lo mejor de los podcasts de la multiplataforma Telesur. Durante la siguiente media hora recorreremos por Mundo Conexo de la mano de Gladys Quesada. También El Mundo según Ramonet con Ignacio Ramonet, Ni tan ficción conducido por Jack Bravo y Orbe Arte con José Delgado. Desde envases difíciles de reciclar hasta toallitas que obstruyen las alcantarillas, cada elección cuenta. Más de 200 países reconocen la urgencia. La contaminación por plástico nos afecta a todos y a todas. Este problema no es solo ambiental, sino que también está vinculado al racismo medioambiental y políticas discriminatorias. Gladys Quesada nos amplía todos los detalles. Acompáñenme. ¿Qué tienen en común Indonesia, Kenia, Ghana, Belice, Chile, Vietnam y Reino Unido? Bueno, aunque distantes geográficamente, a todos les aqueja un problema muy puntual: la contaminación por plástico, uno de los temas más acuciantes de nuestros días. Tristemente para algunos, todo esto tiene mucho que ver con el racismo medioambiental y políticas discriminatorias en producción y consumo. En otros, el descuido y la falta de regulación es la causa principal. Eso lo veremos en nuestra entrega del día de hoy. Soy Gladys y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Para entender cómo y por qué estos países sufren una crisis medioambiental de origen humano y con un futuro de polución si no se toman acciones, hay primero que tener en cuenta que el plástico ya es omnipresente en nuestra vida cotidiana. Desde nuestros utensilios, la ropa, casas e incluso sustancias que usamos, todo está hecho de plástico en sus diferentes formas, porque es un material relativamente barato, fácil de replicar y moldear, además de los bajos costos de su producción. Su problema no son biodegradables a corto plazo, por lo que si no se reciclan o reusan, no siempre hay una forma lógica de deshacerse de ellos. Por estas facilidades que ofrece el plástico y sin pensar en su lado dañino, ha sido utilizado para empacar y guardar alimentos y otros productos. Este es el caso del formato del sobre plástico, muy popular en Asia, principalmente por la marca Unilever en la década de 1980, para vender sus mercancías en menor porción, pero más accesibles y económicas. Hasta ahí todo muy bien, pero en Indonesia esta forma desplazó a los sistemas existentes de compra a granel, en los que se rellenaban y utilizaban los envases. Esta cultura del fácil compra y desecha, en un país donde se venden 5.5 millones de bolsitas al día solo de detergente, conlleva a la peligrosa matemática en la que cada ciudadano produce 4 kilogramos de residuos de bolsitas al año, con una población de 277 millones y medio. El problema es que al ser de plástico y metal son muy difíciles de reciclar. Las bolsas se dispersan, obstruyen los desagües y contribuyen a las inundaciones. Las que no, igual terminan contaminando fuentes de agua y de pesca. Si Unilever le debe a Indonesia, Tetra Pak también, pero a Vietnam, por el mismo problema. La compañía suiza se caracteriza por ofrecer lo que ellos llaman soluciones fáciles para la vida diaria, con envases de cartón en su exterior y de metal con plástico en el interior, para garantizar la conservación de las temperaturas y la calidad de los alimentos. Según datos de organizaciones medioambientales, solo se recicla el 25% de los 179 billones de empaques de sopa, jugos y otros alimentos en Vietnam. Ciertamente no es responsabilidad solo de la compañía, pero es su deber hacer que sus empaques sean más fáciles de reciclar. Por ahora el gobierno ha prometido avanzar en una estrategia con este fin, pero mientras la contaminación crece. Entre el 60 y el 70% de los textiles que se fabrican con fibras sintéticas, como el poliéster, que es plástico al fin y al cabo, están todos en la ropa. Mucha de ella se comercializa en países del llamado primer mundo, donde la fast fashion o moda rápida obliga a los consumidores a comprar compulsivamente por temporadas o tendencias. Como se cambia tan rápido la venta, mucha de esa ropa nueva o usada, de material y producción muy barata, se envía a países pobres que aceptan prendas
prendas de segunda mano. Según datos, la mitad de estas prendas se desechan y terminan en vertederos no gestionados en Kenia o Ghana. Muchos de esos actualmente se concentran en la costa, lo que daña la vida marina y los acuíferos locales. Y por si se lo preguntan, Shein o Shein es de las marcas que llevan el peso de esa contaminación. En Latinoamérica pasa lo mismo en Chile, en el desierto de Atacama, donde se calcula que los grandes montículos de ropa desechadas en el medio del desierto pesan entre 11.000 y 59.000 toneladas. En el Caribe ocurre un problema similar. Las estadísticas demuestran que un kilómetro se ensucia con hasta 2.000 objetos de plástico, una quinta parte de los cuales son botellas. Por ejemplo, solo en 2022 y 2023 en Trinidad y Tobago se recogieron 86.410 botellas de plástico, casi la mitad de todos los residuos plásticos del país. Algo que lo explica es el cambio de las botellas de vidrio rellenables a los envases de un solo uso en la década de 1980, unido a la explosión del turismo, que lleva una infraestructura fácil y masiva en su producción, más la falta de conciencia de visitantes y dueños de industrias que podrían explicar la magnitud de esta contaminación en el Caribe. Por cierto, la creciente producción de empresas como Coca-Cola, que vende más de 100.000 millones de botellas de plástico al año, contando como el 11% del total de residuos plásticos en 84 países. Muchas de estas, vía marítima, terminan en las naciones insulares. También Reino Unido, por su parte, tiene un problema de plástico. El uso extendido de toallitas húmedas ha abierto un nuevo modismo para la limpieza personal, pero contra el costo de ensuciar nuestro medio ambiente. Muchas toallitas se fabrican con fibras sintéticas como el poliéster, que tardan años en desintegrarse. Las toallitas se acumulan en las alcantarillas, compactándose con otros residuos que obstruyen las tuberías. De hecho, el pasado mes de mayo se extrajo un amasijo de toallas de 35 toneladas, que fue bombeado por las tuberías londinenses. También se han contado 21.000 toallitas húmedas en las playas del Reino Unido y de las islas del Canal. Estos son los casos más puntuales, pero todos los países del mundo, sin excepción, sufren el impacto de la contaminación por plástico de una forma u otra. Sin embargo, y aunque lo reconocen como una urgencia mayor, más de 200 países no han podido ponerse de acuerdo en una reunión en Corea del Sur. Unos quieren limitar la producción y eliminar progresivamente las sustancias químicas nocivas, otros buscan centrarse en los residuos, difícil, mientras hablamos de una industria que mueve 712 billones de dólares actualmente y que se espera que crezca a más de 1.050 billones en la próxima década. Soy Gladys, les dejo un abrazo. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast. El periodista Ignacio Ramonet explicó la importancia de la reinauguración de la Catedral de Notre Dame, ubicada en el corazón de París, Francia, y el esfuerzo colectivo para recuperarla luego del incendio de hace 5 años y medio y las implicaciones políticas que enmarca este evento de una edificación que data del siglo XIII. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la reinauguración de Notre Dame en París. La restauración de Notre Dame. Como todos recordamos, Notre Dame se incendió el 15 de abril de 2019. Hace exactamente 5 años y algo. 5 años y medio. Fue un shock emocional, cultural, histórico. Notre Dame es una catedral gótica que se encuentra en el corazón de París, construida en el siglo XIII y que ha visto a sus pies y a lo largo de estos 7 siglos pasar la historia, ¿verdad? Toda la historia de Francia y parte de la historia europea. En Notre Dame se coronó emperador Napoleón. Y entre los testigos que estaban allí viendo esta coronación estaba Simón Bolívar, que también estuvo por esas calles de París en aquel momento aprendiendo lo que había sido la Revolución Francesa. Luego esa catedral
después de la Revolución, fue vendida como una cantera de piedras y se desmanteló, hasta que un gran escritor del siglo XIX romántico, francés, Victor Hugo, escribió un libro que se llama Nuestra Señora de París, Notre Dame de París, con Quasimodo, Esmeralda. Y esta historia fue tan extraordinaria, impresionó tanto a los franceses que pidieron su reconstrucción, porque ya estaba semiderruida. Y se reconstruyó, la reconstruyó un genio arquitecto del siglo XIX que se llama Viollet-le-Duc, y le añadió cosas que no tenía la catedral, por ejemplo las gargolas por donde sale el agua, que tienen forma de monstruo, forma de diablo, porque echan agua, el agua de la lluvia, ¿verdad? Se evacúa por ahí. Y también le puso esa flecha histórica en el transepto, ahí donde se cruza la nave principal y las naves laterales, donde se forma la cruz. Bien, entonces se quemó el 15 de abril de 2019 y el presidente Macron, que ya era presidente, prometió que en 5 años se reconstruiría. Ha mantenido su palabra, hemos dicho que no son exactamente 5 años, pero 5 años y medio, pero ha sido una proeza. El mundo entero dio dinero para que eso se construyera. Se consiguieron como unos casi 900 millones de euros de dones, hechos por gente sencilla, por personas, por empresas, incluso por instituciones oficiales, pero no fue el Estado el que participó, y con ese dinero se ha podido reconstruir. Se estima que la reconstrucción ha costado como unos 600 millones de euros. Y lo más prodigioso es que ahí han trabajado pues miles de obreros, de trabajadores, de arquitectos, de diseñadores, de artistas, y la catedral resulta ahora más bella que nunca. Este sábado, el sábado 8 de diciembre, se va por consiguiente en una ceremonia muy oficial, muy suntuosa, un poco como las que ha visto la historia, se va a reinaugurar la catedral, que está muy bella. A partir de ahora se va a poder visitar, se esperan unos 40.000 visitantes por día, y ha recobrado todo su esplendor. Los que la han visitado dicen que incluso tiene más esplendor que antes, porque estaba muy oscura, muy apagada, porque durante siglos hubo velas con el humo que la estuvieron oscureciendo, y a las pinturas no se veía, y ahora está todo limpio, la piedra ha vuelto a recobrar su color blanco. El Papa Francisco ha dicho que no vendría porque no quiere precisamente participar en la glorificación laica política del presidente Macron, y al mismo tiempo de aquí a una semana va a estar en el sur de Francia, en la isla de Córcega, participando a un congreso episcopal y popular con movimientos populares. Entonces es una pequeña derrota, pero si el Papa no viene, quien va a venir es Donald Trump. Y Donald Trump se va a llevar el show, se va a robar el show, porque evidentemente es la primera salida al extranjero de Donald Trump, la primera vez que desde que fue elegido el 5 de noviembre sale fuera, y la primera vez, claro, desde ese momento que viene a Europa, y en Europa se va a encontrar con Emmanuel Macron, con Scholz, es posible que Zelensky venga, y entonces aquí es donde va a haber negociaciones. Detrás de esta inauguración lo que hay son grandes negociaciones para saber si Trump mantiene la ayuda de Estados Unidos a Ucrania en su conflicto con Rusia, o si Trump reafirma esta ocasión que él quiere terminar con esta guerra en 24 horas. Observamos también que el presidente en ejercicio de Estados Unidos, Joe Biden, no viene. Cosa doblemente sorprendente, primero porque es el presidente hasta el próximo 20 de enero del 2025, y segundo porque Biden es católico, es el segundo presidente de Estados Unidos católico. El primero fue John Kennedy, este es el segundo, y es curioso que no venga, viene su esposa Jill Biden, y evidentemente esta ausencia la va a rellenar de manera muy esplendorosa, muy escandalosa y probablemente muy mediática
Donald Trump, que hemos dicho antes ya, que le va a robar todo el protagonismo. En fin, este desplazamiento es tanto, repito, una, digamos, operación, una ceremonia a la vez religiosa y muy cultural, pero también muy política, muy geopolítica, en este momento en el que el mundo atraviesa estas crisis y en el momento en que hay crisis política en Francia, crisis política en Alemania y por otra parte también crisis económica en todo el viejo continente. Hasta la semana próxima. Antes de irnos a esta segunda pausa, los dejamos con Jack Bravo, pues nos hablará del innovador Falcon 9 de SpaceX, que no solo lanza cargas, sino que también regresa a la Tierra. Descubre cómo esto puede cambiar la exploración espacial en un nuevo episodio de Ni Tan Ficción. Un cohete espacial puede ser reutilizado. La empresa estadounidense SpaceX diseñó un cohete llamado Falcon 9 que puede ser reutilizable, ya que tras lanzar su carga, la primera etapa regresa a la Tierra y aterriza de manera controlada, reduciendo así el costo de misiones y equipos. Este cohete sirve de inspiración para la creación de métodos más rentables, marcando el camino hacia un futuro más sostenible en la exploración espacial. Cabe recordar que dicha innovación solo está enfocada hacia su objetivo. Por lo tanto, se está desperdiciando su potencial para otros usos, como la reducción de la basura espacial que generan este tipo de actividades. Pues actualmente existen agencias espaciales y empresas en todo el mundo dedicados específicamente a la creación de equipos tecnológicos que reduzcan la basura espacial, con proyectos seguros que no sigan impactando de forma negativa en la órbita de nuestro planeta. Indudablemente la ingeniería aeronáutica continúa sorprendiendo con diseños y usos que ya no parecen ni tan ficción. Llegamos al último segmento de Mundo Podcast, en el que José Delgado estuvo acompañado del trovador Rey Montalvo y el cantante Marcos David Fernández, donde disfrutaremos de una conversación llena de anécdotas y muchísimo talento. Disfruten de esta entrega de Orbearte. Perdóname si te dejo en manos desgraciadas. Espérame, volveré para hacerte compañía. Saludos gente querida, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbearte, yo soy José Delgado, les mando un abrazo grandísimo. De verdad, gracias por estar ahí, por conectarse día a día con esta señal, con las plataformas digitales de Telesur, además donde conviven un grupo de podcasts y de contenidos muy interesantes, mostrando pues como es costumbre de Telesur, mostrando las caras reales de los pueblos, sus creaciones, sus referentes, sus movimientos, y yo estoy muy orgulloso y me siento muy honrado de hacer parte de esta playa de preguntones que traen gente de todas partes y para conversar en conversas tranquilas, serenas, donde lanzamos propuestas y nos preguntamos cosas. Hoy con una visita internacional, pero de un país que es hermano, de la isla de Cuba. Llegan dos hermanos queridos, artistas, creadores, jóvenes. Lo son Rey Montalvo. Bienvenido, Rey. Un abrazo, hermano. Y Marcos David Fernández. Muchas gracias, el hermano. Kikiri.
Viste que me quedé pegado en el El Kikiri pensando. El Kikiri de Cisneros. Cisneros. El Kikiri de Cisneros. Pensando en cómo es que era el nombre del Kikiri, porque por el Kikiri es que lo conocemos. Repentista, no arrepentista, ¿no? No, ni arrepentido, arrepentista. Y el Rey Montalvo, bueno, amigo músico, nos conocemos también desde hace rato, trovador Hace años, cubano, hace de hace años, años. Ha hecho camino en la música, ha hecho camino en la literatura, también como articulista de distintos medios. Y bueno, con una obra muy linda hemos compartido. Me invitaste la otra vez a hacer una colaboración de una canción preciosa. Ambos hacen parte de la Asociación Hermanos Saiz, que es una asociación que impulsa el arte de la juventud en Cuba. De verdad, mi admiración a todos ustedes, a los que les han antecedido, que tienen una historia impresionante, que siempre ha sido inspiración para mucha gente en el mundo. Mira, ¿con qué tema comenzaron? ¿Qué tema tocaron al principio? Empezamos con una canción mía que se llama Mejor Ahora que Mañana, que tiene cerca de 20 años. Que, bueno, yo le contaba la historia del Kikiri. Es una canción que yo escribí en el servicio militar en Cuba, que es de donde han salido un montón de canciones de muchos trovadores. Silvio también mismo ha contado mucho de que en el servicio estuvo activo como trovador, ¿no? Claro, y ahí, bueno, corresponder a todo lo que él planteaba y con todos los hermanos de camino de muchas partes del mundo ahí conectar. De Bolivia, Sí. de Argentina, acá de Venezuela. Sí, muy lindo. De verdad. México. De verdad que gracias a ese Vicente Feliu infinito ahora, que nos acompaña ahí siempre y con un legado increíble, ¿no? Sus canciones, sus pensamientos, su idea, además porque estamos nosotros hermanados también porque existió Vicente Feliu. Claro, así es. Y ahora yo quiero que conversemos sobre una manifestación que está arraigada en la oralidad de los pueblos, que viajó con la propuesta de Vicente Espinel y se coronó o se consolidó en toda Latinoamérica como una manifestación, pues como una expresión muy popular. Estoy hablando de las décimas, y en distintas partes de Latinoamérica le llaman de maneras diferentes. En Cuba son los repentistas. Los repentistas. Hacia el sur serían los payadores. Aquí en Venezuela le decimos decimistas. Y es una manifestación que está pues súper arraigada, primero que nada en la oralidad. Están también los versolaris en el País Vasco. Sí, claro. También Islas Canarias, también, claro, viene como de allá, y empezaron a dialogar cuando llegaron los españoles acá, pero igual en otras lenguas también se hablaban, se hacen décimas, y mucho del teatro del siglo oro español está en décimas. Entiendo que el teatro también isabelino también venía en esas formas poéticas. Y tenemos aquí al Kikiri, que es un súper joven repentista cubano que nos puede contar sobre su experiencia. ¿Qué nos puedes decir sobre tu experiencia? Le vamos a hacer la maldad dentro de un ratico. Sí, Yo creo que me dejaste embullado con el tema de la décima. Actualmente estoy estudiando Historia del Arte, estoy en tercer año, y mi tesis final va sobre todo el recorrido de la décima de España a Cuba, y un poco después, mucho después, 500 años después, cómo existe el neorrepentismo, que es lo que Alexis Díaz Pimienta denomina así, para describir esto mismo que pasó aquí al principio del programa, que es la décima en otras manifestaciones. Claro. Bueno, y nosotros estamos despidiendo ya. Les agradezco muchísimo este rato. Siempre bienvenidos a Caracas, siempre bienvenidos a Telesur, a Orbearte. Mi mayor deseo de bien para todo el pueblo cubano, para toda su cultura, que es muy sana y que siempre ha sido una luz en el túnel, al final del túnel de la humanidad. Así lo considero, así lo he vivido, así lo he sentido, y seguir hermanándonos en cantos, en poesía,
para siempre, hermanos de ustedes acá. Un abrazo grande. gracias. No, tienes que decir una décima. Lo que sea que vayas a decir, dígalo en décima. Vamos a ver. Dale el pie. Y bueno, empiézala y yo la termino, dale. No, como no, he hecho no me atrevo, día, no me atrevo, no me atrevo. Dale, dale, dale. Uno tú, un verso tú, Sí. un verso Rey y yo hago lo demás. Ya, si lo voy a hacer todo. Yo me siento muy contento. Ey. Ahora en este programa, Está corto, pero a fama yo lo arreglo en el intento y yo te sigo sediento donde el amor se me incuba y este programa es Yoruba que está buscando otra pose con Rey Montalvo, con José y el Kikirito de Cuba. Bueno, así nos despedimos. Esto es Orbe Arte. Soy José Delgado, el Kikiri y Rey Montalvo. Muchas gracias. Si la ciencia no responde, ¿quién es culpable? Si el camino se termina, ¿quién lo abre? Fue Dios quien empezó, ¿quién lo termina? Hay testigos y jueces, ¿quién incrimina? El afán por responder queda en pañales. Los que brinden soluciones son criminales. Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, a través de @TelesurTV y en el canal de YouTube a través de @MundoPodcastTelesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Les habló Marina Aguirre y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.